¿De dónde eres? Comenta abajo y suscríbete. Ahora disfrutemos juntos de esta increíble historia. Llevaba 3 horas nevando sin parar, convirtiendo Main Street en un páramo blanco. Emma Clark apoyó la frente contra la fría ventana del Rosie's Diner, viendo cómo la ventisca lo engullía todo a su paso. A sus 26 años, había visto muchos inviernos en Colorado, pero este se sentía diferente, más cruel, del tipo que hacía desaparecer a la gente. Estaba a punto de darse la vuelta cuando los vio. Dos pequeñas figuras tropezando entre los montones de nieve. Sus delgadas chaquetas no hacían nada contra el viento brutal. Niños. Su corazón dio un vuelco. Emma no pensó. Salió corriendo por la puerta del restaurante. El frío la golpeó como una bofetada. «Oigan, por aquí». Agitó las manos frenéticamente, y el niño más pequeño la vio primero. Tenía la cara azul por el frío, sus labios temblaban tanto que no podía hablar. Ella los agarró a ambos y los metió adentro. El calor del restaurante los hizo jadear. Emma los envolvió en cada delantal y toalla que pudo encontrar. Sus manos temblaban mientras subía la calefacción. El niño mayor no debía tener más de 7 años. Su hermano pequeño quizás 5. Ambos estaban empapados. Sus dientes castañeteaban violentamente. «¿Dónde están sus padres?», preguntó Emma suavemente, arrodillándose a su altura. El niño mayor solo negó con la cabeza, sus ojos oscuros enormes en su pálido rostro. Ella no insistió. Lo primero era calentarlos y darles de comer. 20 minutos después, ambos niños estaban envueltos en mantas del coche de Emma, sentados en el rincón del restaurante, con chocolate caliente, humeante, y sándwiches de queso a la plancha frente a ellos. El más joven finalmente había dejado de temblar lo suficiente como para comer, metiéndose la comida en la boca como si no hubiera comido en días. El estómago de Emma se retorció. Quizás no lo había hecho. «Soy Emma», dijo suavemente, deslizándose en el asiento frente a ellos. «¿Cómo se llaman?». El niño mayor la miró con esos serios ojos oscuros. «Soy Jake. Él es Tommy. Gracias por ayudarnos». Su voz era tan formal, tan controlada para un niño, que le rompió el corazón. «¿Dónde viven, cariño?». Emma mantuvo su voz suave, sin amenazas. La mandíbula de Jake se tensó. Miró por la ventana la tormenta que no mostraba signos de detenerse. «No tenemos dónde», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Ya no». La sonrisa profesional de Emma se desvaneció. Miró a estos dos pequeños niños solos en una tormenta de nieve y sintió que algo se le rompía en el pecho. Ella también había estado sola una vez. Sabía lo que se sentía tener frío y hambre sin ningún lugar a donde ir. «Bueno, ahora sí lo tienen», dijo firmemente. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. «Esta noche se quedan conmigo». El restaurante estaba vacío excepto por ellos. Nadie estaba lo suficientemente loco como para aventurarse con este clima. Emma llamó a su jefe, quien le dijo que cerrara temprano y se mantuviera a salvo. Reunió a los niños, se aseguró de que estuvieran bien abrigados y los llevó a su destartalado Honda en el estacionamiento. Su apartamento era pequeño, apenas un estudio, pero era cálido, seco y seguro. Los niños se quedaron en el umbral, inseguros, hasta que Emma sonrió y los hizo pasar. Les dio su cama, les preparó más comida caliente y se sentó con ellos hasta que se durmieron. Sus pequeños cuerpos finalmente se relajaron después de horas de tensión. Emma se quedó despierta la mayor parte de la noche, observándolos dormir y preguntándose en qué se había metido. Debería llamar a los servicios de protección infantil por la mañana. Estos niños necesitaban ayuda que ella no podía proporcionar, pero cada vez que pensaba en hacer esa llamada, algo la detenía. Se veían tan tranquilos ahora, tan seguros.
No podía soportar despertarlos a más incertidumbre. No tenía idea de que este momento cambiaría todo. La mañana siguiente amaneció despejada y brutalmente fría. La tormenta había pasado, dejando 3 pies de nieve y un cielo azul cristalino. Emma hizo panqueques mientras los niños dormían. Su pequeña cocina se llenaba con el olor a mantequilla y jarabe de arce. Estaba volteando el último panqueque cuando un golpe fuerte en su puerta la hizo saltar. No esperaba a nadie. A través de la mirilla vio a un hombre con un abrigo oscuro caro, su aliento empañando el aire frío del pasillo. Alto, de hombros anchos con un rostro que podría haber sido tallado en granito. Incluso a través de la vista distorsionada, Emma pudo decir que estaba furioso. Emma abrió la puerta un poco, manteniendo el cerrojo de cadena puesto. ¿Puedo ayudarlo? Los ojos del hombre eran del mismo marrón oscuro que los de Jake, la misma forma, la misma intensidad. Estoy buscando a 2 niños. Me dijeron que podrían estar aquí. El corazón de Emma empezó a latir con fuerza. ¿Quién le dijo eso? El dueño del restaurante donde trabaja. Dijo que su empleada acogió a 2 niños anoche durante la tormenta. Su voz era cortante, controlada, pero Emma podía escuchar un rastro de pánico debajo. ¿Están aquí? ¿Están a salvo? Antes de que Emma pudiera responder, una pequeña voz salió de detrás de ella. «Papá». Emma se giró para ver a Jake de pie en medio de su pequeña sala de estar. Tommy asomándose detrás de él. El rostro del niño mayor era una mezcla de alivio y aprensión. El hombre en la puerta hizo un sonido que podría haber sido un sollozo. Jake lo dijo como una oración. «Gracias a Dios, déjame entrar, por favor». La mente de Emma estaba acelerada. Este era su padre. ¿Dónde había estado? ¿Por qué estaban estos niños solos en una tormenta de nieve? Pero Jake se movía hacia la puerta, y Emma se encontró quitando el cerrojo y retrocediendo. El hombre entró y se arrodilló inmediatamente, abrazando a ambos niños. Estaba temblando. Emma se dio cuenta de que este hombre poderoso de aspecto caro temblaba mientras sostenía a sus hijos. Tommy empezó a llorar, hundiendo la cara en el hombro de su padre. Jake solo se aferró con fuerza, sus pequeñas manos apretando el abrigo de su padre. «Lo siento», decía el hombre, con voz ronca. «Lo siento mucho. Busqué por todas partes. Pensé». Se interrumpió apretando la cara contra el cabello de Jake. Emma se quedó inmóvil junto a su pequeña cocina, espátula aún en mano, observando esta reunión y sintiéndose completamente superada. Finalmente, el hombre la miró y ella tuvo su primera vista real de su rostro. Probablemente tenía unos 30 y tantos, con rasgos marcados y ojos que habían visto demasiado, atractivo de una manera dura que le cortó la respiración. «Lo salvaste», dijo simplemente. «¿Cómo puedo agradecértelo?» Emma se encogió de hombros, de repente cohibida en sus viejos pantalones de pijama y sudadera universitaria descolorida. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, se puso de pie manteniendo una mano en el hombro de Jake. No cualquiera, la mayoría de la gente habría llamado a las autoridades y se habría desentendido. Tú los trajiste a tu casa, los mantuviste a salvo. Hizo una pausa, su mandíbula se tensó. «Te debo todo». «No me debes nada», dijo Emma en voz baja. «Me alegro de que estén bien, pero tengo que preguntar, ¿dónde estabas? ¿Por qué estaban solos en esa tormenta?» El rostro del hombre se endureció. «Es complicado. Hubo un malentendido con mi personal. Estaba en reuniones en Denver, mi teléfono se quedó sin batería, y para cuando me di cuenta de que algo andaba mal, se detuvo. Sus manos se apretaron en puños. No importa. No volverá a pasar». Emma quería hacer más preguntas, pero Tommy tiraba de la manga de su padre. «Papá». Emma hizo panqueques.
La tensión se rompió ligeramente. Sí. El hombre miró la pila de panqueques en la pequeña encimera de la cocina de Emma, luego la miró a ella. ¿Podemos quedarnos? Me gustaría saber cómo los encontraste. Y como Emma nunca había sido buena para decir no a las personas que necesitaban ayuda, asintió. Claro, hay de sobra. Se apiñaron alrededor de su pequeña mesa, los niños devorando los panqueques mientras Emma y su padre se sentaban uno frente al otro, el aire entre ellos cargado con algo que ella no podía nombrar. Él se presentó como Alexander Hunt, CEO de Hunt Industries. El nombre no significaba nada para Emma, pero podía decir que debería haberlo hecho. Mientras ella le contaba cómo encontró a los niños en la tormenta, su expresión se volvió más y más oscura. ¿Estaban caminando por Main Street con ese clima solos? Su voz era mortalmente tranquila. ¿Cuánto tiempo habían estado afuera? No lo sé, admitió Emma, lo suficiente como para estar medio congelados. Pero se calentaron bien y comieron bien. Los ojos de Alexander se dirigieron a sus hijos, que felizmente trabajaban en su tercer panqueque cada uno. Algo en su rostro se suavizó. Probablemente le salvaste la vida. Emma sintió que sus mejillas se calentaban. Solo hice lo que cualquiera. Deja de decir eso. Los ojos de Alexander volvieron a ella, intensos y concentrados. Deja de minimizar lo que hiciste. Viste a dos niños en peligro y los ayudaste. Sin preguntas, los trajiste a tu casa, los alimentaste, los mantuviste a salvo. Eso no es nada. Emma no supo qué decir a eso. Así que solo asintió y se concentró en su café. Los niños terminaron de comer y comenzaron a explorar su pequeño apartamento con la curiosidad de los niños de todas partes. Tommy encontró su colección de novelas románticas de bolsillo y comenzó a construir una torre con ellas. Jake se dirigió a su estantería, su dedo trazando los lomos de sus libros de texto de enfermería. ¿Eres estudiante?, preguntó Alexander, siguiendo su mirada. ¿A tiempo parcial? Trabajo en el restaurante para pagar las clases. Emma se sintió a la defensiva de repente, consciente de lo pequeña que debía parecer su vida para este hombre con su abrigo de $1000. Es lento, pero al final lo lograré. ¿Enfermería? Sí, quiero ayudar a la gente, lo dijo simplemente, sin disculpas. Alexander la estudió con esos ojos oscuros e intensos. Ya lo haces. Antes de que Emma pudiera responder, su teléfono vibró. Su jefe comprobando que estaba bien después de la tormenta. Emma entró a su pequeño baño para atender la llamada, dejando a Alexander solo con sus hijos. Cuando salió 5 minutos después, los tres estaban construyendo una torre con sus libros. Tommy riéndose cada vez que se caía. La vista hizo que algo cálido floreciera en el pecho de Emma. Este momento, esta mañana inesperada con estos tres extraños en su pequeño apartamento, se sentía significativo de alguna manera, como una puerta que se abría a algo nuevo. No tenía idea de cuán acertada estaba. Cuando la torre de libros finalmente se derrumbó por 10ª vez, esparciendo los libros de bolsillo por el suelo, Tommy se disolvió en risas. Alexander miró a Emma con la primera sonrisa real que le había visto. Transformó su rostro, haciéndolo parecer años más joven. Deberíamos irnos, dijo, poniéndose de pie y sacudiéndose los caros pantalones. Ya has hecho más que suficiente, y estoy seguro de que tienes cosas que hacer. Emma sí tenía cosas que hacer. Lavar ropa, hacer los deberes, ir de compras, pero se encontró reacia a verlos partir. Los niños habían traído vida a su tranquilo apartamento, y Alexander, bueno, no estaba preparada para examinar lo que sentía por Alexander. ¿Estarán bien?, preguntó mientras él ayudaba a los niños a ponerse sus chaquetas. Quiero decir, con quien se suponía que debía cuidarlos. El rostro de Alexander se endureció de nuevo. Esa persona ya no trabaja para mí.
Ya he hecho otros arreglos. Había algo frío en su voz que hizo temblar a Emma. Este era un hombre acostumbrado a salirse con la suya, acostumbrado a resolver problemas con dinero y poder. Debería haberla desanimado. En cambio, le resultó extrañamente atractivo. Los niños la abrazaron para despedirse. Tommy se aferró lo suficientemente fuerte como para quitarle el aire de los pulmones. Gracias, Emma, dijo Jake. En serio, eres muy amable. De nada, cariño. Manténganse a salvo, ¿de acuerdo? Alexander fue el último en irse. Se detuvo en el umbral, una mano en el marco, mirándola. Dije lo que dije. Te debo todo. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, llámame. Le entregó una tarjeta de presentación. Lo digo en serio. Emma miró la tarjeta. Alexander Hunt, CEO, Hunt Industries. Un número de teléfono impreso con una elegante caligrafía. No necesito nada, pero gracias. Sin embargo, sus ojos se encontraron con los de ella por un largo momento. Siempre pago mis deudas, señorita Clark. Siempre. Y luego se fueron, dejando a Emma de pie en su umbral con una tarjeta de presentación en la mano y la clara sensación de que su vida acababa de cambiar de maneras que aún no podía comprender. Cerró la puerta lentamente. Se dio la vuelta para mirar su desordenado apartamento, libros esparcidos por todas partes, mantas aún apiladas en el sofá de la noche anterior, 3 platos pegajosos con jarabe en su mesa, y sonrió. Lo que sucedió a continuación los sorprendería a todos, pero en ese momento, Emma solo se sentía feliz. Había ayudado a alguien. Eso era suficiente. O eso pensó ella. El restaurante estaba lleno al día siguiente. Todos querían hablar de la tormenta. Emma sirvió café y panqueques y escuchó una docena de versiones diferentes de lo terrible que había sido. ¿Cuánta nieve cayó? ¿Quién perdió la energía? ¿A quién se le atascó el coche? Ella sonrió y asintió y no mencionó a los 2 niños que había salvado ni a su intenso y rico padre. Estaba limpiando la barra cuando la puerta sonó. Emma levantó la vista, lista con su sonrisa de camarera, y se congeló. Alexander Hunt estaba parado en el umbral del Rosie's Diner, con su traje caro, luciendo completamente fuera de lugar entre los asientos de vinilo y los menús laminados. Todas las cabezas del restaurante se giraron para mirarlo. Caminó directamente hacia Emma, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que hizo que su pulso se acelerara. El restaurante se quedó en silencio. Emma podía sentir que todos la observaban, esperando. Alexander se detuvo frente a ella, extendió la mano por encima de la barra y tomó su mano. Su palma estaba cálida, su agarre firme. Emma Clark, dijo, su voz resonando en el silencioso restaurante. Salvaste a mis hijos. Los llevaste a tu casa cuando no tenían a dónde ir. Los mantuviste abrigados, alimentados y a salvo. Hizo una pausa, sus ojos oscuros sin apartarse de los de ella. Solo hay una manera de agradecerte apropiadamente por eso. El corazón de Emma latía tan fuerte que pensó que todos debían poder oírlo. No tienes que... Cásate conmigo, dijo Alexander. El restaurante estalló. Alguien dejó caer una taza de café. Su jefe jadeó. Emma solo lo miró, segura de haber oído mal. ¿Qué? «Cásate conmigo», repitió Alexander, completamente serio. «Sé mi esposa. Déjame cuidar de ti como tú cuidaste de mis hijos». Emma retiró su mano. «¿Estás loco? Ni siquiera te conozco. Entonces conóceme». Se inclinó hacia adelante. Su voz bajó a algo íntimo, a pesar de su audiencia muy pública. «Soy un buen padre. Soy leal. Soy lo suficientemente rico como para que nunca tengas que preocuparte por el dinero de nuevo. Podrías terminar tu carrera de enfermería. Podrías hacer lo que quisieras». Sus ojos la buscaron.
Todo lo que te pido es que me des la oportunidad de pagar la deuda que tengo contigo. La mente de Emma daba vueltas. Esto no podía estar sucediendo. Los hombres no entraban en los restaurantes y le proponían matrimonio a camareras que apenas conocían, especialmente no los CEOs con trajes de $1000. Esto es una locura, susurró. Sí, Alexander estuvo de acuerdo. Pero a veces las cosas más locas tienen más sentido. Se enderezó, sacando otra tarjeta de su bolsillo. Esta tenía una dirección escrita a mano. Tengo una cena mañana por la noche. Ven a conocer a mi familia. Ve dónde viven los niños y luego decide. Colocó la tarjeta en la barra entre ellos y antes de que Emma pudiera protestar de nuevo, se dio la vuelta y salió. La puerta sonó detrás de él. El restaurante permaneció en silencio exactamente 3 segundos. Y luego todos empezaron a hablar a la vez. Emma solo se quedó allí, mirando la tarjeta con su dirección y preguntándose qué demonios se suponía que debía hacer ahora. Este era solo el comienzo, aunque ella aún no lo sabía. No tenía idea de que decir sí a esa cena lo cambiaría todo, que aceptar la imposible propuesta de Alexander Hunt la llevaría a un mundo que nunca había imaginado, lleno de riqueza y poder y secretos más profundos de lo que podría haber soñado. Todo lo que Emma sabía en ese momento era que sus manos temblaban y su corazón latía con fuerza y de alguna manera, imposiblemente, realmente lo estaba considerando. Considerando decir sí a un hombre que acababa de declararla su esposa delante de la mitad del pueblo. Y antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Deja tu ciudad en los comentarios de abajo. Y si estás disfrutando de esta historia, por favor, dale a me gusta y suscríbete para más. Ahora, veamos qué sucede a continuación. Emma pasó el resto de su turno aturdida, rellenando mecánicamente tazas de café y tomando pedidos mientras su mente daba vueltas. Todos querían saber sobre Alexander Hunt. ¿Realmente se iba a casar con él? Incluso lo conocía. ¿Era realmente tan rico? Emma desvió cada pregunta, pero la verdad era que ella se hacía las mismas preguntas. Para cuando su turno terminó a las 6, había tomado una decisión. Iba a ir a esa cena, no porque estuviera considerando seriamente su propuesta descabellada, sino porque quería ver a los niños de nuevo para asegurarse de que estuvieran realmente bien. Eso era todo. Nada que ver con los intensos ojos oscuros de Alexander o la forma en que su corazón se había acelerado cuando él le había tomado la mano. Emma condujo a casa por calles todavía llenas de nieve derritiéndose, aparcó su destartalado Honda en su pequeño lugar y subió las escaleras a su apartamento. Estaba torpe con las llaves cuando una voz detrás de ella la hizo saltar. Señorita Clark. Emma se dio la vuelta. Una mujer de unos 60 años estaba en el pasillo, elegante con un abrigo de lana, su cabello plateado perfectamente peinado. Tenía los ojos de Alexander, sus pómulos. El parecido familiar era inconfundible. Soy Catherine Hunt, dijo la mujer, ofreciéndole la mano. La madre de Alexander. ¿Podemos hablar? El corazón de Emma se hundió. Había visto suficientes películas para saber a dónde iba esto. El miembro rico de la familia que aparece para pagar a la chica inadecuada para que se aleje de su precioso hijo. Abrió la puerta lentamente. Supongo que será mejor que pase. Catherine Hunt entró en el pequeño apartamento de Emma con la misma gracia que probablemente llevaría a un palacio. No miró a su alrededor con desdén, no arrugó la nariz ante el pequeño espacio o los muebles gastados. Simplemente se sentó en el sofá de segunda mano de Emma y se cruzó de manos. «Salvaste a mis nietos», dijo Catherine sin preámbulos. «Alexander me lo contó todo. ¿Cómo los encontraste en la tormenta? ¿Cómo los trajiste a casa? Los alimentaste, los mantuviste a salvo.
Su voz tembló ligeramente. Vine a darte las gracias. Emma parpadeó. Eso no era lo que esperaba. Oh, de nada. Yo solo estaba. No digas que cualquiera habría hecho lo mismo, interrumpió Catherine con una pequeña sonrisa. Mi hijo dijo que dirías eso. Tenía razón. Hizo una pausa, estudiando a Emma con esos ojos perspicaces. También me dijo que te pidió que te casaras con él. Ahí estaba. Emma se sentó en su sillón, de repente agotada. Lo hizo delante de medio pueblo. Eso suena a Alexander. La sonrisa de Catherine era afectuosa. Cuando decide algo, va con todo, sin medias tintas. Se inclinó hacia adelante. Pero me imagino que estás confundida, asustada, quizás. Un hombre extraño proponiendo matrimonio de la nada. Parece una locura. Es una locura, dijo Emma rotundamente. Sí, Catherine estuvo de acuerdo, pero déjame contarte algo sobre mi hijo. Cuando la madre de Jake y Tommy murió hace 3 años, Alexander quedó devastado. Era su novia de la universidad, el amor de su vida. Se dedicó por completo al trabajo, a ser padre, a cualquier cosa que le impidiera sentir esa pérdida. Hizo una pausa. No ha mirado a otra mujer desde entonces, ni una sola vez, hasta tú. La garganta de Emma se apretó. No me conoce, sabe lo suficiente. La mirada de Catherine era firme. Sabe que te arriesgaste para salvar a sus hijos. Sabe que estudias enfermería mientras trabajas a tiempo completo. Sabe que eres amable, valiente y desinteresada. Para Alexander, eso lo es todo. Emma negó con la cabeza. El matrimonio es más que gratitud, más que deberle algo a alguien. Tienes razón. Por eso estoy aquí. Catherine metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Esta es una invitación a cenar mañana por la noche. No de Alexander, mía. Ven a conocer a la familia. Ve a los niños. Cena sin presiones, sin propuestas, sin expectativas, solo cena. Colocó el sobre en la mesa de café de Emma. Y luego, si nunca quieres volver a vernos, lo respetaremos. Emma miró el sobre. ¿Alexander estará allí? Por supuesto. Catherine se puso de pie, alisándose el abrigo. Pero me aseguraré de que se porte bien. No más declaraciones dramáticas, solo cena. Se dirigió hacia la puerta, luego hizo una pausa. Emma, ¿puedo llamarte Emma? Ante el asentimiento de Emma continuó. Mis nietos no han parado de hablar de ti, de lo amable que eres, de cómo les hiciste panqueques, de los seguros que se sintieron en tu casa. Causaste una impresión. Lo que sea que decidas sobre la ridícula propuesta de Alexander, por favor no dejes que te impida seguir en la vida de esos niños. Necesitan a alguien como tú. Y luego se fue, dejando a Emma sola con una invitación y más preguntas que nunca. Recogió el sobre, dándole la vuelta en sus manos. El papel era pesado, caro, del tipo de cosas que venían de un mundo completamente diferente al suyo. Debería tirarlo, debería olvidarse de Alexander Hunt y su imposible propuesta, y sus hermosos y afligidos hijos. Debería volver a su tranquila vida de trabajo y escuela y sueños de algún día marcar la diferencia. Pero cuando Emma miró esa invitación, todo lo que pudo ver fue el serio rostro de Jake y la sonrisa sin dientes de Tommy y los ojos oscuros de Alexander prometiendo que siempre pagaba sus deudas. Pensó en las palabras de Catherine, en Alexander sin mirar a otra mujer en 3 años, en él yendo con todo cuando decidía algo. Poco sabía lo que le costaría esa decisión. Emma llamó al trabajo al día siguiente diciendo que estaba enferma y lo pasó en pánico. ¿Qué te pones para cenar en casa de un CEO? Todo en su armario de repente parecía raído, gastado. Finalmente, se decidió por su único vestido decente, un simple azul marino que había comprado para la boda de su prima
2 años antes, y esperó que fuera suficiente. Exactamente a las 7:00, Emma llegó a la dirección de la invitación y casi se marcha de nuevo. La casa de los Hunt no era una casa, era una finca. Una enorme mansión de piedra retirada de la carretera con jardines que probablemente costaban más de mantener de lo que Emma ganaba en un año. Se sentó en su coche, agarrando el volante, y consideró seriamente huir. Entonces la puerta principal se abrió y Tommy salió corriendo. «Emma, viniste, viniste». La agarró de la mano en el momento en que salió del coche, tirando de ella hacia la casa con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía reunir. «Le dije a papá que vendrías. Jake no me creyó, pero yo sabía». Emma se dejó arrastrar dentro, y toda su ansiedad desapareció, porque el interior de la mansión Hunt no parecía un museo o una sala de exposiciones. Parecía un hogar. Había juguetes esparcidos por el suelo de mármol, dibujos pegados al caro papel tapiz. Un perro, un enorme Golden Retriever, se acercó para olfatearla con entusiasmo. «Ese es Buddy», explicó Tommy. «Se supone que debe quedarse en el jardín, pero nunca lo hace». Tommy dejó que Emma respirara. Alexander apareció por una puerta y Emma contuvo el aliento. Llevaba vaqueros y un suéter, informal de una manera que debería haberlo hecho menos intimidante, pero de alguna manera no lo hizo. Se veía más joven, más accesible, pero seguía siendo devastadoramente guapo. «Gracias por venir». «Tu madre me invitó», dijo Emma, sin saber qué más decir. Fue muy persuasiva. Ella suele serlo. Alexander se acercó y Emma captó su aroma. Algo amaderado y caro que hizo que su pulso se acelerara. «Pero me alegra que estés aquí. Vamos, la cena está casi lista». El comedor era menos formal de lo que Emma esperaba. La larga mesa puesta para 6 personas. Catherine ya estaba allí junto con un hombre mayor que tenía que ser el padre de Alexander. Mismo físico, mismos rasgos fuertes. Y Jake, quien le dedicó a Emma una tímida sonrisa. «Emma, este es mi padre, Richard Hunt», dijo Alexander. «Papá, ella es Emma Clark». Richard se puso de pie y le estrechó la mano con un apretón firme pero no aplastante. «La mujer que salvó a mis nietos. Te debemos todo, jovencita». «Realmente no me deben nada», comenzó Emma, pero Catherine se rió. «Ves, te dije que diría eso». Catherine le dio una palmada en la silla a su lado. «Siéntate, Emma, y por favor déjanos agradecerte adecuadamente con una excelente comida y absolutamente ninguna conversación sobre propuestas de matrimonio, a menos que tú los saques a colación primero». La cena fue maravillosa. La comida era increíble. Algún tipo de plato de pollo elegante que se deshacía en la boca de Emma. Pero más que eso, la compañía era cálida. Richard contaba chistes de papá terribles que hacían reír a Tommy. Catherine preguntaba por los estudios de enfermería de Emma con genuino interés. Jake le mostró sus dibujos, elaboradas escenas de superhéroes que mostraban un talento real. Y Alexander observaba todo con una expresión que Emma no podía descifrar del todo. Lo sorprendió mirándola varias veces, sus ojos oscuros intensos y concentrados. Cada vez su corazón hacía algo complicado en su pecho. Esto era peligroso. Pensó que toda esta familia era peligrosa. La estaban haciendo querer cosas que no podía tener, mostrándole una vida que no pertenecía a alguien como ella. Después de cenar, Tommy volvió a tomarle la mano. «¿Puede Emma ver nuestra habitación? Por favor, papá. Por favor». Alexander miró a Emma, una ceja levantada en señal de pregunta. «Solo si ella quiere». «Me encantaría», se encontró diciendo Emma, y lo decía en serio. Tommy y Jake la llevaron arriba,
Buddy el perro saltando detrás de ellos, y Emma tuvo su primer vistazo a su mundo. Su habitación era enorme, llena de juguetes y libros y literas con forma de castillo. Pero lo que más le llamó la atención fue lo vivida que se sentía, lo amada. Papá nos lee todas las noches, dijo Jake, mostrándole el marcapáginas de su libro actual, una aventura de fantasías sobre caballeros, incluso cuando está muy cansado del trabajo. Y tenemos panqueques todos los sábados, añadió Tommy. Pero los tuyos eran mejores. Emma se rió. Estoy segura de que los panqueques de tu padre son geniales. No lo son, dijo Alexander desde la puerta, haciéndola saltar. Son terribles. Siempre se me queman. Entró en la habitación y de repente el espacio se sintió más pequeño. Niños, a la cama. Denle las buenas noches a Emma. La abrazaron, ambos con fuerza. ¿Volverás?, preguntó Tommy, con los ojos enormes. Por favor. La garganta de Emma se apretó. Lo intentaré. Con eso me basta, sonrió Jake, y Emma tuvo que apartar la mirada antes de empezar a llorar. Alexander la acompañó abajo mientras su madre se ocupaba de los niños y su rutina de acostarse. La casa estaba tranquila ahora, solo ellos dos en el enorme vestíbulo. Emma se sintió de repente incómoda, sin saber qué decir. Gracias por venir, dijo Alexander en voz baja. Significó mucho para ellos, para todos nosotros. Son niños geniales, Emma logró decir. Estás haciendo un buen trabajo con ellos. Lo estoy intentando. Se pasó una mano por el pelo oscuro, un gesto que lo hacía parecer vulnerable. No es fácil ser ambos padres. Sé que a veces les fallo. Trabajo demasiado. Soy demasiado estricto. No siempre sé lo que necesitan. La miró y Emma vio un dolor genuino en sus ojos. Pero cuando vi cómo estaban contigo, lo cómodos y felices, me di cuenta de lo que les había faltado. Alguien suave, alguien amable, alguien que los hiciera sentir seguros como lo hizo su madre. El corazón de Emma latía con fuerza. Alexander, sé que lo que dije ayer fue una locura, la interrumpió. Sé que proponerle matrimonio a una mujer que apenas conozco es una locura. Pero Emma, necesito que entiendas algo. Se movió en su asiento para mirarla directamente. Cuando vi a Jake y Tommy a salvo en tu apartamento esa mañana, cuando me di cuenta de que los habías acogido sin preguntar, algo cambió. Te miré de pie en tu pijama haciendo panqueques para mis hijos. Y pensé, esto es lo que faltaba. No solo para ellos, para mí también. No me conoces, susurró Emma. Entonces dímelo. Alexander extendió la mano y le tomó la suya, su pulgar rozando sus nudillos. Cuéntamelo todo, quiero saberlo todo. Así lo hizo Emma. Le contó cómo creció en hogares de acogida, yendo de casa en casa hasta que cumplió los 18, cómo trabajó en 3 empleos para pagarse la universidad comunitaria, sobre su sueño de convertirse en enfermera, de ayudar a la gente como deseaba que alguien la hubiera ayudado a ella. Le contó sobre sentirse sola, sobre sentirse invisible, sobre preguntarse si alguna vez tendría una familia propia. Y Alexander la escuchó, realmente la escuchó. Cuando ella terminó, él se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo, «Eres la persona más fuerte que he conocido». Emma se rió, pero sonó temblorosa. «No soy fuerte, solo estoy sobreviviendo. Eso es lo que es la fuerza». Alexander le apretó la mano. «Emma, crecí con todo, dinero, familia, oportunidades. Nunca tuve que luchar por nada. Y cuando Sara murió, su voz se quebró. Cuando la perdí, pensé que nunca volvería a sentir nada. Me entregué al trabajo, a cuidar de los niños, a simplemente pasar cada día. Yo también estaba sobreviviendo. Apenas». «¿Qué cambió?», preguntó Emma suavemente. «¿Tú?»,
Lo dijo simplemente como si fuera obvio. Me recordaste lo que se siente al tener esperanza, al querer algo más allá de simplemente llegar a mañana. Le llevó la mano a los labios, depositando un beso en su palma que le cortó la respiración. Cásate conmigo, Emma. No porque me debas nada o porque sea rico o porque sientas lástima por mis hijos. Cásate conmigo porque tú también sientes esto, esta conexión, esta posibilidad. El corazón de Emma latía con fuerza. Miró el rostro de Alexander bajo la tenue luz, vio la vulnerabilidad allí, la emoción genuina. Esto no era un negocio calculado. Esto era real. Lo siento, admitió, pero tengo miedo. Yo también. La honestidad de Alexander fue desarmante. Aterrorizado, de hecho. Pero creo que las mejores cosas de la vida dan miedo. Son por las que vale la pena luchar. Emma pensó en Jake y Tommy, en lo segura que se había sentido en la cena de la familia Hunt, en este hombre que la había llevado a su lugar secreto y había abierto su corazón. Pensó en pasar toda su vida sola, siempre mirando desde afuera, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. ¿De acuerdo?, susurró. Pregúntame de nuevo. Los ojos de Alexander se abrieron. Emma, pregúntame, dijo ella con más firmeza esta vez. Alexander tomó ambas manos de Emma entre las suyas, su mirada intensa y concentrada. Emma Clark, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa, una madre para mis hijos, una compañera en esta loca y hermosa vida? ¿Quieres arriesgarte con nosotros? Sí. La palabra salió fuerte, segura. Sí, me casaré contigo. El rostro de Alexander se transformó. La atrajo sobre la consola central y la besó, sus manos acunando su rostro como si fuera algo precioso. El beso fue suave al principio, tentativo, luego más profundo a medida que Emma se derretía en él. La habían besado antes, pero nunca así, nunca con tanta promesa, tanta esperanza. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Alexander apoyó su frente contra la de ella. Voy a hacerte muy feliz, prometió. Lo juro. Emma le creyó. En ese momento, con las estrellas sobre ellos y el hombre que había cambiado su vida abrazándola, creyó que todo era posible. Pero este momento lo cambiaría todo de maneras que aún no podía imaginar. Los siguientes días pasaron en un borrón. Alexander insistió en hacer oficial su compromiso de inmediato. Llevó a Emma a una joyería en Denver, donde ella se probó anillos que costaban más que su coche. Ella eligió el más simple, un diamante solitario clásico que atrapaba la luz hermosamente, y Alexander se lo deslizó en el dedo con un beso que hizo suspirar a la dependienta. La noticia se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora. La jefa de Emma la abrazó y lloró. Sus compañeros de trabajo querían saberlo todo, y Emma, que había pasado gran parte de su vida invisible, de repente se encontró en el centro de atención. Debería haber sido abrumador, pero con la presencia constante de Alexander a su lado, se sintió manejable. Los niños estaban eufóricos. Tommy literalmente saltó de arriba abajo cuando Alexander les dijo que Emma había dicho que sí. Jake la abrazó fuerte y susurró, «Me alegro de que vayas a ser nuestra mamá». Emma tuvo que excusarse para llorar en el baño durante 10 minutos. Pero no todos estaban contentos. 3 días después del compromiso, Emma recibió una llamada de un número desconocido. Una voz de mujer, fría y cortante. «Señorita Clark, soy Victoria Hunt, la cuñada de Alexander. Necesitamos hablar». El estómago de Emma se encogió. ¿Sobre qué? Sobre usted casándose con mi cuñado por su dinero. Reúnase conmigo en el Riverside Café en 1 hora. Venga sola. Victoria colgó antes de que Emma pudiera responder.
Emma miró su teléfono. Su buen humor se evaporaba. Debería decirle a Alexander, debería dejar que él manejara a su familia. Pero una parte de ella quería enfrentar a esta mujer sola para demostrar que podía defenderse. Así que condujo al café, con el corazón latiendo con fuerza, y encontró a Victoria Hunt esperando en un rincón, la hermana de Sarah. Emma vio el parecido de inmediato, el mismo cabello rubio, los mismos rasgos delicados. Pero donde Sarah había sido cálida en las fotos que Emma había visto por la casa, Victoria era fría como el hielo. «Siéntate», ordenó Victoria, y Emma lo hizo. «Seré directa. Estás usando a Alexander. Viste a un hombre vulnerable con dinero y niños que necesitaban una madre, y te abalanzaste». Las manos de Emma se apretaron bajo la mesa. «Eso no es cierto. ¿No es así?» La sonrisa de Victoria fue cruel. «Eres una camarera sin familia, sin perspectivas, luchando por pagar la escuela de enfermería, y de repente un millonario te propone matrimonio y todos tus problemas se resuelven. Muy conveniente». «Lo amo», dijo Emma, y se dio cuenta al decirlo de que era cierto. En algún lugar entre la tormenta de nieve y la cima de la colina y el anillo de compromiso, se había enamorado de Alexander Hunt. Victoria se rió. «Lo conoces hace menos de una semana. A veces eso es todo lo que se necesita». Emma miró a Victoria con firmeza. «Siento que hayas perdido a tu hermana. No puedo imaginar lo doloroso que debe ser. Pero no estoy tratando de reemplazar a Sarah. Solo estoy tratando de construir una vida con Alexander y esos niños. Una vida que nos haga felices a todos». «Sarah era perfecta para él», dijo Victoria. Su voz temblaba ahora. «Estaban destinados a estar juntos. Tú simplemente no eres lo suficientemente buena. Nunca serás lo que él necesita». Emma sintió las palabras como una bofetada, pero se negó a inmutarse. «Quizás tengas razón, quizás no soy lo suficientemente buena, pero Alexander cree que sí, y eso es lo que importa». Se puso de pie, orgullosa de lo firme que era su voz. «Lamento que estés sufriendo, pero no me voy a ir a ninguna parte». Salió con la cabeza alta, pero para cuando llegó a su coche, estaba temblando. Las palabras de Victoria habían dado en el blanco. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Emma no era lo suficientemente buena para este mundo, para esta familia? ¿Y si estaba cometiendo un error enorme? Su teléfono sonó. Alexander. Emma casi no contestó, pero no podía ignorarlo. «Hola, ¿dónde estás?», sonaba preocupado. «Catherine dijo que Victoria te llamó». Por supuesto, su madre lo sabía. Emma debería haberse dado cuenta de que la familia cerraría filas. «Estoy bien, acabo de reunirme con ella». «Maldita sea, Emma. Deberías haberme dicho». Victoria no tenía derecho. Se interrumpió. «¿Dónde estás?» «Voy a buscarte». «Tú...» Estoy en el aparcamiento del Riverside Café. Quédate ahí. Llegaré en 5 minutos». Colgó y Emma se sentó en su coche viendo a la gente pasar, viviendo sus vidas normales. Se sentía como si estuviera en un sueño. Un hermoso y aterrador sueño que podría convertirse en una pesadilla en cualquier momento. Fiel a su palabra, Alexander llegó exactamente 5 minutos después. Salió de su coche y fue directamente al de ella, abriendo su puerta y agachándose a su lado. «¿Estás bien?», «¿Qué te dijo Victoria?». Emma miró a este hombre que había puesto patas arriba toda su vida y sintió que algo se le abría en el pecho. «Dijo que no soy lo suficientemente buena para ti, que te estoy usando, que nunca seré lo que Sarah fue». El rostro de Alexander se endureció. «Victoria está de luto. Ha estado enojada desde que Sarah murió, desahogándose con todos. Pero eso no le da derecho a atacarte».
Alexander tomó las manos de Emma. Escúchame, eres más que lo suficientemente buena. Eres todo, y no eres Sara. Eres Emma. Es, sí, uso lo que quiero, eso es lo que elegí. Pero ¿y si tiene razón? La voz de Emma se quebró. ¿Y si no puedo con esto? ¿Y si te fallo a ti y a esos niños? No lo harás. Alexander la sacó del coche y la abrazó con fuerza. No nos fallarás porque te importa demasiado, porque eres valiente, fuerte y amable, porque eres tú. Se apartó para mirarle la cara. Pero Emma, si tienes dudas, si esto es demasiado, dímelo ahora, no me enfadaré, lo entenderé. Emma lo miró, a este hombre que le había pedido matrimonio después de conocerla menos de una semana, que la había llevado a su lugar secreto, que le estaba ofreciendo todo lo que ella siempre había querido. Y supo, a pesar de las palabras de Victoria, a pesar de sus miedos, que estaba tomando la decisión correcta. No tengo dudas, dijo con firmeza. Solo tengo miedo, pero quiero esto. Te quiero a ti, quiero a esos niños, quiero esta vida que estamos construyendo. Se puso de puntillas y lo besó. Estoy contigo, Alexander, completamente. Los brazos de Alexander se apretaron a su alrededor. Entonces lo enfrentaremos todo lo demás juntos, empezando por Victoria. Hizo una mueca. Necesito hablar con ella. Una seria. No, dijo Emma. Ella está de luto. Déjala superarlo. Eres demasiado indulgente. Quizás, Emma sonrió. Pero así soy yo. Tómalo o déjalo. Lo tomaré, dijo Alexander y la besó de nuevo. Cada parte de ti, para siempre. Se quedaron allí en el estacionamiento abrazados, y Emma sintió que su miedo comenzaba a desvanecerse. Esto era real, esto estaba sucediendo, y lo que viniera después lo enfrentarían juntos. Ella no tenía idea de cuánto necesitaría esa promesa en los días venideros. Alexander quería un compromiso corto. ¿Por qué esperar?, argumentó cuando Emma sugirió que se tomara más tiempo. Sabemos lo que queremos, hagámoslo. Así, 2 semanas después de su compromiso, Emma se vio envuelta en la planificación de la boda. Catherine se hizo cargo con la eficiencia de un general, reservando un lugar, contratando un servicio de catering, arreglando las flores. La cabeza de Emma daba vueltas con decisiones sobre colores, pasteles y distribución de asientos. Era abrumador y emocionante y aterrador todo a la vez. Pero lo mejor de todo eran los niños. Jake y Tommy participaron en todo, desde elegir sus trajes hasta probar muestras de pastel. Tommy votó por todo de chocolate, mientras que Jake insistió gravemente en que necesitaban al menos una opción de vainilla. Verlos discutir de buen humor sobre los sabores de glaseado hizo que el corazón de Emma rebosara de amor. Se estaba mudando a la mansión Hunt gradualmente, trayendo cajas con sus escasas pertenencias y encontrando espacios para ellas en la enorme casa de Alexander. Se sentía surrealista ver sus libros de segunda mano en sus caros estantes, su ropa barata colgando junto a sus trajes de diseñador. Pero Alexander nunca la hizo sentir inferior. Hizo espacio para sus cosas, le pedía su opinión sobre todo. La trataba como una compañera igual. Emma había presentado su renuncia en el restaurante, aunque su jefe la había entendido. Ve a vivir tu cuento de hadas, le había dicho con lágrimas en los ojos. Te lo mereces, cariño. Emma también había llorado, sintiéndose culpable por irse, pero emocionada por lo que vendría después. Todavía estaba tomando sus clases de enfermería, decidida a terminar su carrera. Alexander la apoyaba por completo, incluso ayudándola a estudiar a veces. 3 días antes de la boda, Emma estaba sola en la casa cuando sonó el timbre.
Abrió y encontró a Victoria Hunt parada en el porche, luciendo más pequeña, de alguna manera, más vulnerable. ¿Podemos hablar?, preguntó Victoria en voz baja. Emma debería haber dicho que no. Debería haberse protegido de más palabras crueles, pero vio el dolor genuino en los ojos de Victoria y se hizo a un lado. Pasa. Se sentaron en la sala de estar. Un silencio incómodo se extendió entre ellas. Finalmente, Victoria habló. Te debo una disculpa. Lo que dije en el café fue cruel e injusto. No te lo merecías. Emma estaba demasiado sorprendida para responder de inmediato. Victoria continuó, su voz embargada por la emoción. Sarah era mi hermana pequeña. Cuando murió, sentí que yo también moría. Y ver a Alexander seguir adelante, verlo feliz con otra persona, se sintió como una traición, como si la estuviera olvidando. Él nunca la olvidará, dijo Emma suavemente, y yo nunca le pediría que lo hiciera. Sarah siempre será parte de esta familia. Victoria levantó la vista, las lágrimas corrían por su rostro. Lo sé ahora, Catherine me ayudó a verlo, y verte con los niños. Su voz se quebró. Eres buena para ellos, buena para todos ellos. Yo solo estaba demasiado enojada para admitirlo. Emma se movió para sentarse junto a Victoria en el sofá. No puedo imaginar perder a una hermana. Yo nunca tuve una, pero entiendo el dolor. Sé cómo te puede retorcer por dentro, hacerte arremeter. Tomó la mano de Victoria. No estoy tratando de ocupar el lugar de Sarah. Solo estoy tratando de encontrar mi propio lugar en esta familia y me gustaría que tú fueras parte de eso si estás dispuesta. Victoria le apretó la mano, llorando más fuerte. No merezco tu perdón. Quizás no, dijo Emma con una pequeña sonrisa, pero te lo doy de todos modos. Eso es lo que hace la familia. Hablaron durante más de una hora. Victoria compartiendo historias sobre Sarah. Emma escuchando y aprendiendo sobre la mujer que la había precedido. A veces dolía escuchar lo perfecta que había sido Sarah, lo mucho que todos la habían amado. Pero también ayudó a Emma a comprender el legado en el que estaba entrando. Estos niños habían perdido a su madre. Esta familia había perdido a alguien insustituible. Y Emma no estaba allí para reemplazarla. Estaba allí para ayudarlos a sanar. Cuando Victoria se fue, abrazó fuerte a Emma. Gracias, susurró, por ser lo suficientemente grande como para perdonarme y por amar a mis sobrinos. Es fácil amarlos, dijo Emma con sinceridad. Son niños increíbles. Esa noche, Emma le contó a Alexander sobre la visita de Victoria. Él la atrajo hacia sí, sus brazos fuertes a su alrededor. No tenías por qué perdonarla. Lo sé, pero guardar rencor es agotador, y la vida es demasiado corta. Emma lo miró. Además es familia, y la familia lo es todo. Alexander la besó suavemente. ¿Cómo tuve tanta suerte? Yo me pregunto lo mismo todos los días, admitió Emma. A veces me despierto y pienso que todo esto es un sueño, que parpadearé y volveré a mi pequeño apartamento, luchando por pagar el alquiler y preguntándome si alguna vez tendré una familia. Esto es real, prometió Alexander, su voz feroz. Tú eres real, nosotros somos reales, y en 3 días serás mi esposa. Nada va a cambiar eso. Emma le creyó. Tenía que hacerlo porque la alternativa, que esto fuera demasiado bueno para ser verdad, que algo saldría mal, era demasiado aterradora para contemplar. Pero este momento lo cambiaría todo, y no de la manera que ella esperaba. El día de la boda amaneció despejado y frío, un día perfecto de invierno en Colorado. Emma se despertó en una de las habitaciones de invitados. Catherine había insistido en la tradición, manteniendo a la novia y el novio separados la noche anterior, y se quedó allí un momento, tratando de asimilar que esto realmente estaba sucediendo. Catherine llamó y entró con café y desayuno. ¿Cómo te sientes? Aterrorizada,
admitió Emma, emocionada como si fuera a vomitar. Catherine se rió. Así es como se supone que debes sentirte. Se sentó en el borde de la cama. Emma, quiero que sepas algo. Cuando Alexander me dijo por primera vez que iba a proponerte matrimonio, pensé que estaba loco. Pensé que estaba actuando por dolor, gratitud o desesperación. Tomó la mano de Emma. Pero me equivoqué. Eres perfecta para él. Has devuelto la vida a esta casa. Risas, esperanza. Le has dado a mi hijo una razón para sonreír de nuevo. Y esos niños te adoran. Así que, gracias por decir que sí a nuestro caos. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. No me hagas llorar. Ni siquiera me he maquillado todavía. Guarda las lágrimas para la ceremonia, dijo Catherine con una sonrisa. Confía en mí, las necesitarás. Las siguientes horas pasaron como un borrón. Pelo, maquillaje, ponerse el vestido. Un vestido simple pero elegante que Catherine la había ayudado a elegir. Emma apenas se reconoció en el espejo. Parecía una novia, como la esposa de alguien, como si perteneciera a este mundo. Victoria llegó con flores, su sonrisa genuina ahora. Estás preciosa. Gracias, Emma la abrazó. Y gracias por estar aquí. No me lo perdería, dijo Victoria. Sarah habría querido que Alexander fuera feliz. Finalmente lo entiendo. La ceremonia fue pequeña, solo familiares y amigos cercanos. Emma no tenía a nadie a quien invitar de su lado, ni padres, ni hermanos, ni amigos cercanos. Debería haberla entristecido, pero mientras estaba de pie en la entrada del salón de baile de la mansión Hunt, mirando a la gente reunida para celebrar, se dio cuenta de que estaba ganando una familia, una de verdad. La música comenzó. Catherine le dio un beso en la mejilla y fue a su asiento, y Emma dio su primer paso por el pasillo, con el corazón latiendo, sus ojos encontrando a Alexander de inmediato. Él estaba al frente con un traje perfectamente entallado, Jake y Tommy a cada lado de él con versiones más pequeñas a juego. Los tres la miraban con expresiones de amor tan puro que le dolía el pecho. Esta era su familia, estos tres, y ella estaba a punto de hacerlo oficial. Emma caminó por el pasillo con la cabeza en alto. Nadie para entregarla, porque ella se entregaba a sí misma, eligiendo esto, eligiendo a ellos. Cuando llegó a Alexander, él le tomó las manos y ella vio lágrimas en sus mejillas. «Eres tan hermosa», susurró. «Tú no estás tan mal», susurró Emma de vuelta, haciéndolo sonreír. El oficial comenzó a hablar, pero Emma apenas lo escuchó. Estaba demasiado concentrada en el rostro de Alexander, en la forma en que la miraba como si fuera lo más preciado del mundo. Cuando llegó el momento de los votos, Alexander fue el primero. Emma Clark dijo, su voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. Hace 2 semanas mis hijos estaban perdidos en una tormenta de nieve. Tú los encontraste. Tú los salvaste. Y al hacerlo también me salvaste a mí. Pensé que nunca volvería a sentir nada después de perder a Sarah. Pensé que pasaría el resto de mi vida siguiendo los movimientos, simplemente sobreviviendo. Pero tú me mostraste lo que significa vivir de verdad, esperar, amar de nuevo. Su voz se quebró. Te amo. Amo tu amabilidad, tu fuerza, tu increíble capacidad de perdonar. Amo cómo haces reír a mis hijos, cómo haces que esta casa se sienta de nuevo como un hogar. Prometo cuidar de ti, apoyar tus sueños, ser el compañero que mereces. Prometo amarte con todo lo que soy por el resto de mi vida. Emma lloraba abiertamente ahora, sin importarle su maquillaje. Alexander Hunt, logró decir entre lágrimas, he estado sola toda mi vida. Nunca supe lo que se sentía pertenecer a algún lugar, ser parte de algo más grande que yo. Y luego entraste en mi restaurante
y me reclamaste como tu esposa delante de todos. Y todo mi mundo cambió. Se rió entre lágrimas. Estás loco. ¿Lo sabes? ¿Quién le propone matrimonio a alguien que apenas conoce? Pero estoy tan agradecida de que lo hicieras, porque me has dado todo lo que siempre quise. Una familia, un hogar, un propósito. Te amo. Amo a tus hijos. Amo esta loca y hermosa vida que estamos construyendo juntos. Y prometo pasar cada día tratando de ser digna de la confianza que has depositado en mí. Ya eres digna, dijo Alexander ferozmente. Más que digna. El oficial los declaró marido y mujer, y Alexander la besó como si fueran las únicas dos personas en el mundo. La pequeña multitud estalló en aplausos. Jake y Tommy corrieron a abrazarlos a ambos, creando un abrazo familiar que hizo llorar a todos. Emma Clark era ahora Emma Hunt, y a pesar de cada duda, cada miedo, cada momento de incertidumbre, sabía que había tomado la decisión correcta. Este era su lugar, esta era su familia, este era su hogar. La recepción fue alegre, llena de risas, bailes y celebraciones. Emma bailó con Alexander, luego con cada uno de los niños, luego con Richard e incluso con Victoria. Se sentía ligera, libre, más feliz de lo que nunca había estado en su vida. Pero a medida que avanzaba la noche, Emma notó que Alexander recibía una serie de llamadas telefónicas. Se apartó para atenderlas, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando regresó a su lado, su mandíbula estaba tensa. ¿Qué pasa?, preguntó Emma de inmediato. Nada, dijo Alexander. Pero ella pudo notar que mentía, solo cosas del trabajo, nada de qué preocuparse en nuestro día de boda. Emma quiso insistir, pero los invitados se acercaban con felicitaciones. Y el momento pasó, pero ella lo guardó. Ese destello de preocupación, esa pizca de problemas. Todo se sentía perfecto en ese momento. Solo esperaba que se mantuviera así. Ella no tenía idea de que su felicidad estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. El problema comenzó 3 días después de la boda. Emma se despertó y encontró el lado de Alexander de la cama vacío y frío. Lo encontró en su oficina a las 4 de la mañana, rodeado de papeles, su rostro demacrado por el estrés. Alex. Ella usó el apodo que había empezado a llamarle, el que le hacía sonreír. Pero él no sonrió ahora. ¿Qué está pasando? Está bien, dijo él automáticamente. Luego, viendo su expresión, suspiró. Es el trabajo. Un trato en el que he estado trabajando durante meses. Se está desmoronando. Los inversores se están retirando. Si no puedo arreglar esto, la compañía podría perder millones. Emma se movió detrás de su silla, colocando sus manos sobre sus hombros. ¿Puedes arreglarlo? No lo sé. Alexander sonaba derrotado de una manera que ella nunca había escuchado antes. Lo estoy intentando. Pero es posible que tenga que ir a Nueva York por unos días, reunirme con la gente cara a cara, intentar salvar lo que pueda. Entonces ve, dijo Emma simplemente. Haz lo que tengas que hacer. Estaremos bien aquí. Alexander se giró para mirarla. Nos acabamos de casar. No quiero dejarte. No me voy a ninguna parte, prometió Emma. Y tampoco esos niños. Estaremos aquí cuando regreses. Ve a salvar tu compañía. Así que Alexander fue a Nueva York y Emma se quedó sola con Jake y Tommy por primera vez como su madrastra. Debería haber sido aterrador, pero en cambio se sintió natural. Los preparaba para la escuela, les hacía los almuerzos, los ayudaba con los deberes. Cenaban juntos todas las noches, los tres, y Emma les leía cuentos antes de acostarse, tal como lo hacía Alexander. Extraño a papá, dijo Tommy una noche, acurrucado junto a Emma. Yo también,
admitió Emma. Pero pronto estará en casa. Está trabajando duro para que podamos tener cosas bonitas. No necesitamos cosas bonitas, dijo Jake. En serio, solo lo necesitamos a él y a ti. El corazón de Emma se derritió. Nos tienen a los dos, siempre. Pero Alexander no volvió a casa en unos días. Se extendió a una semana, luego a dos. Llamaba todas las noches, exhausto y frustrado, contándole a Emma sobre reuniones que no llegaban a ninguna parte e inversores que no cedían. Ella podía escuchar la tensión en su voz, el miedo de que estuviera fallando. No estás fallando, le dijo Emma con firmeza. Estás luchando. Hay una diferencia. Te extraño, dijo Alexander, su voz ronca. Extraño a los niños. Esto es lo más que he estado lejos de ellos desde que Sarah murió. ¿Y si me olvidan? Nunca podrían olvidarte, prometió Emma. Tommy habla de ti constantemente. Jake deja sus dibujos en tu escritorio. Saben que vas a volver, pero a medida que la segunda semana se convertía en la tercera, Emma empezó a preocuparse. Alexander sonaba cada vez más estresado, durmiendo menos, comiendo apenas nada, y los niños se estaban poniendo ansiosos. Tommy empezó a tener pesadillas. Jake se retrajo pasando horas solo en su habitación. Emma intentó todo para mantenerlos ocupados y felices. Los llevó al parque, al cine, al Museo de Ciencias. Preparó comidas elaboradas y los ayudó a construir un fuerte en la sala de estar. Pero nada borró por completo su tristeza. Extrañaban a su padre, y Emma extrañaba a su esposo. Extrañaba su risa, su tacto, la forma en que la miraba como si fuera el centro de su mundo. Extrañaba quedarse dormida en sus brazos y despertarse con sus besos. 3 semanas nunca se habían sentido tan largas. Luego, el día 22, todo empeoró. Emma estaba preparando el desayuno cuando sonó su teléfono. Era la asistente de Alexander. Señora Hunt, son... La llamo porque el doctor Hunt se desplomó en una reunión esta mañana. Está en el hospital. El mundo de Emma se tambaleó. ¿Qué? ¿Está bien? Los médicos dicen que es agotamiento y estrés. Está estable, pero quieren mantenerlo en observación durante la noche. Me pidió que la llamara para decirle que no se preocupara. ¿Que no me preocupara? Emma casi se rió. ¿Qué hospital? Escribió la información con la mano temblorosa. En el momento en que colgó, Catherine llamó. Acabo de enterarme, dijo. Voy a quedarme con los niños. Tienes que ir con él, pero los niños estarán bien conmigo por unos días. Emma, ve. Alexander te necesita. Así que Emma fue. Reservó el primer vuelo a Nueva York, su corazón latiendo con fuerza durante todo el camino. Nunca antes había estado en Nueva York. Apenas había estado en un avión. Pero nada de eso importaba. Alexander la necesitaba. Nada más era importante. Lo encontró en una habitación privada del Hospital Mount Sinai, luciendo pequeño y vulnerable en la cama del hospital. Estaba despierto hablando por teléfono, pero cuando vio a Emma en el umbral, se detuvo a mitad de la frase. Te llamo después, dijo con voz ronca y terminó la llamada. Emma cruzó la habitación y le tomó la mano. Me asustaste. Lo siento. Alexander la atrajo para que se sentara en el borde de la cama. No quise. Simplemente me esforcé demasiado. Intenté hacer demasiado. Deberías haberme dicho lo mal que estaba, dijo Emma. Su voz temblaba de emoción. Habría venido antes. No tenías que hacer esto solo. Tenías a los niños que cuidar. Y me tienes a mí para cuidarte a ti. La frustración de Emma estalló. Alex, estamos casados. Se supone que somos compañeros. Eso significa que cuando las cosas se ponen difíciles, las enfrentamos juntos. No tú cargando con todo mientras yo me quedo en casa.
Alexander la miró. ¿De verdad? La miró y algo en su rostro se resquebrajó. Estoy acostumbrado a manejar todo solo. Después de que Sara murió, solo estábamos yo. No podía desmoronarme porque los niños me necesitaban. No podía mostrar debilidad porque estaba dirigiendo una compañía. Simplemente olvidé que ya no tengo que hacer eso. Que tú estás aquí ahora. Emma se subió completamente a la cama, acurrucándose a su lado a pesar de las vías intravenosas y los monitores. Estoy aquí. Siempre voy a estar aquí. Así que de ahora en adelante, me dices cuando las cosas se pongan difíciles, me dejas ayudar a llevar el peso. ¿De acuerdo? De acuerdo, susurró Alexander abrazándola. Lo siento por irme, por alejarte, por olvidar que ya no tengo que ser fuerte todo el tiempo. Se quedaron allí juntos, la cabeza de Emma sobre el pecho de Alexander, los latidos de su corazón constantes bajo su oído. Después de un rato, dijo en voz baja, el trato se cayó. Vamos a sufrir un gran golpe financiero. No lo suficiente como para llevarnos a la bancarrota, pero sí lo suficiente como para que las cosas se pongan difíciles por un tiempo. Lo resolveremos, dijo Emma simplemente. El dinero no lo es todo. Lo dices ahora. Lo digo siempre. Emma se levantó para mirarlo. Alex, crecí sin nada, literalmente sin nada. Sé cómo estirar $1, cómo arreglármelas con menos. Si necesitamos recortar gastos, lo haremos. Lo que importa es que estemos juntos, todos sanos y a salvo. Alexander la miró como si fuera un milagro. ¿Cómo eres real? Me lo pregunto sobre ti todo el tiempo, dijo Emma con una pequeña sonrisa. Ahora descansa, órdenes del médico, y mañana nos vamos a casa juntos. Los médicos dieron de alta a Alexander al día siguiente con órdenes estrictas de descansar y reducir su estrés. Emma tomó el control con la eficiencia de la enfermera que estaba capacitándose para hacer, asegurándose de que comiera correctamente, tomara sus medicamentos y realmente descansara en lugar de trabajar. Volaron a casa juntos y cuando entraron por la puerta de la mansión, los niños salieron corriendo. Papá. Tommy se lanzó sobre Alexander, quien lo atrapó a pesar de seguir débil. Jake estaba justo detrás, abrazándolos a ambos. Emma se quedó atrás observando a su familia reunirse, con el corazón lleno. Pero esa noche, después de que los niños se durmieran, Alexander sentó a Emma en su habitación. Su rostro era serio, casi sombrío. Emma, necesito decirte algo. Algo que debía haberte dicho antes, pero tuve miedo. El estómago de Emma se encogió. ¿Qué? Cuando dije que el fracaso del trato nos perjudicaría financieramente, le resté importancia. Alexander tomó sus manos. La verdad es que vamos a tener que hacer cambios significativos. Vender algunos activos, reducir personal, posiblemente incluso vender esta casa y mudarnos a un lugar más pequeño. Emma absorbió esto. De acuerdo, de acuerdo. Alexander parecía aturdido. Emma, no lo entiendes. Esta casa, el estilo de vida, el dinero, todo podría desaparecer. Te casaste con un millonario. Podrías terminar con alguien que apenas es de clase media. No me casé con tu dinero, dijo Emma con firmeza. Me casé contigo. Contigo, Alex. El hombre que me propuso matrimonio en un restaurante. El padre que lee a sus hijos todas las noches. El esposo que me llevó a su lugar secreto y abrió su corazón. A ese es a quien amo, no a tu cuenta bancaria. Los ojos de Alexander se llenaron de lágrimas. Tenía tanto miedo de decírtelo. Pensé que podrías irte. Nunca. Emma acunó su rostro entre sus manos. Escúchame, he sido pobre toda mi vida. Si necesitamos ser pobres juntos, puedo manejarlo.
Lo que no puedo manejar es que me excluyas, tratando de protegerme de la realidad. Somos compañeros, ¿recuerdas? Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Alexander la besó desesperadamente, derramando todo su miedo, alivio y amor en ello. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la de ella. No te merezco. Sí, lo haces, dijo Emma. Mereces a alguien que te ame por quien eres, no por lo que puedes darles. Mereces a alguien que te apoye en los momentos difíciles, no solo en los buenos. Mereces una compañera. Y eso es lo que soy. Durante las siguientes semanas, Emma lo demostró. Cuando Alexander tuvo que despedir a su personal doméstico, Emma se hizo cargo de la cocina y la limpieza sin quejarse. Cuando él comenzó a hablar de vender la mansión, Emma empezó a buscar casas más pequeñas con genuino entusiasmo. Cuando él se preocupó por pagar su escuela de enfermería, Emma solicitó becas y préstamos. No tienes que hacer esto, dijo Alexander una noche, viéndola llenar formularios de ayuda financiera en la mesa de la cocina. Sí, tengo que hacerlo, dijo Emma simplemente. Esto es lo que significa ser una familia. Todos contribuimos, todos nos apoyamos mutuamente. Nos has estado cargando durante tanto tiempo, Alex. Déjame ayudarte a llevarte por un tiempo. Los niños también se adaptaron. Cuando Alexander los sentó para explicarles que las cosas iban a cambiar, que quizás tendrían que mudarse y renunciar a algunos lujos, Jake solo se encogió de hombros. Mientras estemos juntos, no importa dónde vivamos. Sí, Tommy estuvo de acuerdo, y Emma hace muy buena comida de todos modos, mejor que el chef. Emma se rió entre lágrimas. Esta familia, estas personas increíbles que le habían elegido, que le habían hecho una de ellos, nunca los había amado más que en ese momento, enfrentando la incertidumbre juntos. Lo que sucedió a continuación determinaría su futuro. 2 meses después, Emma estaba en la cocina de su nueva casa, una modesta vivienda de 4 habitaciones en un bonito barrio, nada que ver con la mansión, pero perfecta para ellos, cuando sonó su teléfono. Era el número de Alexander. «Hola», contestó, revolviendo la salsa de pasta en la estufa. «La cena estará lista en 20 minutos. ¿Vienes de camino a casa?» La voz de Alexander era extraña, tensa con una emoción que no podía identificar. «¿Puedes sentarte?» El corazón de Emma se encogió. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Estoy bien. Mejor que bien. Solo por favor, siéntate». Emma se sentó en su pequeña mesa de cocina. Sus manos temblaban ligeramente. «De acuerdo, estoy sentada. ¿Qué está pasando?» Me llamó Richard Chen. La voz de Alexander se quebró. El inversor de San Francisco, el que se retiró del trato que inició todo esto. «De acuerdo», dijo Emma lentamente, sin entender. Leyó un artículo sobre nosotros, sobre cómo redujimos el tamaño, cómo lo estamos logrando. Aparentemente, algún periodista de negocios retomó la historia. El CEO que eligió a la familia sobre la riqueza, la esposa camarera que lo apoyó. Ha estado circulando. Alexander se rió, el sonido tembloroso. Chen dijo que le recordó por qué se metió en los negocios en primer lugar, que había perdido de vista lo que importaba. Quiere volver a invertir, Emma. Y no solo él. Trae a otros 3 inversores. El trato está de nuevo en marcha. Mejor que antes. La mente de Emma daba vueltas. ¿Qué significa eso? Significa que estaremos bien. Más que bien. La compañía no solo sobrevivirá, sino que prosperará. Su voz se suavizó. Emma, no puedo creer esto. Después de todo, después de perderlo todo. No lo perdimos todo, interrumpió Emma con firmeza. Nos teníamos el uno al otro. Eso es lo que importa. Eso es lo que siempre importará, pase lo que pase con este trato. Lo sé.
La voz de Alexander se entrecortó por la emoción. Eso es lo que le dije a Chen, que ya había ganado porque te tenía a ti y a los niños, que el dinero era solo una ventaja. Hizo una pausa. Dijo que esa es la razón exacta por la que quiere invertir, porque finalmente tengo mis prioridades claras. Emma sonrió entre lágrimas. ¿Entonces qué? Ahora vuelvo a casa con mi hermosa esposa y mis increíbles hijos y cenamos en nuestra casita perfecta y celebramos, no el dinero, sino a nosotros, esta familia que hemos construido. Hizo una pausa. Te amo, Emma Hunt. Gracias por salvarme en todos los sentidos posibles. Yo también te amo, susurró Emma. Ahora ven a casa. Cuando Alexander entró por la puerta 20 minutos después, los niños lo abordaron de inmediato. Emma observó desde la puerta de la cocina cómo los abrazaba, los tres riendo y hablando a la vez. Luego sus ojos encontraron los de ella por encima de sus cabezas, y la mirada que le dio estaba tan llena de amor que le quitó el aliento. Esa noche, después de que los niños se durmieran y los platos estuvieran hechos, Emma y Alexander se quedaron en su pequeño porche trasero, abrazados, mirando las estrellas. ¿Quieres volver a la mansión?, preguntó Alexander en voz baja. Podríamos comprarla de nuevo o algo incluso más grande, darte la vida que te prometí. Emma lo pensó, en pisos de mármol y lámparas de araña de cristal y habitaciones que nunca usaban. Luego pensó en esta casa con sus escaleras que crujían y su pequeña cocina y su jardín lo suficientemente grande para que los niños jugaran. Pensó en cocinar la cena mientras Tommy hacía los deberes en la mesa y Jake pegaba dibujos en el frigorífico. Pensó en la vida que habían construido aquí, humilde y real y suya. No, dijo simplemente, me gusta aquí. Esto se siente como un hogar. Los brazos de Alexander se apretaron a su alrededor. ¿Estás segura? Podrías tener cualquier cosa. Hacer cualquier cosa. Lo tengo todo, dijo Emma, girándose en sus brazos para mirarlo. Te tengo a ti, tengo a esos niños increíbles, tengo una familia. Eso es todo lo que siempre quise. Todo lo demás es solo un extra. Te voy a consentir de todos modos, advirtió Alexander con una sonrisa. Quizás no con una mansión, pero con otras cosas. Citas nocturnas, vacaciones, un muy buen regalo de graduación de enfermería. Emma se rió. Me gradúo el mes que viene. ¿Ya me compraste algo? Tal vez. Alexander sonrió. Tendrás que esperar y ver. Se quedaron allí en un silencio cómodo, meciéndose ligeramente al ritmo de una música que solo ellos podían escuchar. Emma pensó en aquel día nevado, meses atrás, cuando encontró a dos niños perdidos y los llevó adentro. Cómo ese simple acto de bondad lo había cambiado todo. Le había dado un esposo, hijos, una familia, un propósito. Gracias, dijo Alexander de repente. ¿Por qué? Por decir que sí, por arriesgarte con nosotros, por apoyarme cuando todo se derrumbó, por mostrarme lo que realmente importa. Él le acunó la cara entre las manos. Por ser tú. Emma se puso de puntillas y lo besó suavemente. Lo volvería a hacer todo de nuevo. Cada momento. Un sonido del interior los hizo girarse a ambos. Tommy estaba en el umbral en pijama, su cabello despeinado por el sueño. Tuve un mal sueño. Ven aquí, cariño. Emma extendió los brazos y Tommy corrió hacia ellos. Ella lo levantó. Se estaba haciendo grande, pero aún podía manejarlo, y lo acomodó en su cadera. Alexander los abrazó a ambos. ¿Mejor?, preguntó Emma, besando la frente de Tommy. Sí. Tommy bostezó. Soñé que te ibas, pero sigue de aquí. Siempre voy a estar aquí, prometió Emma. Pase lo que pase, estás atrapado conmigo. Bien, dijo Tommy somnoliento. Me gusta estar atrapado contigo. Jake apareció en el umbral también,
frotándose los ojos. ¿Qué están haciendo todos? Abrazo grupal, dijo Alexander, extendiendo la mano para atraer a Jake a su abrazo. Vamos. Así que se quedaron allí en el porche trasero, los cuatro abrazados, una familia forjada a través de tormentas de nieve y propuestas y desastres financieros y amor. Tanto amor. Tengo una idea, dijo Emma. ¿Qué tal si todos dormimos en la sala esta noche, construimos un fuerte, vemos una película, acampamos juntos? Sí, corearon ambos niños. Alexander se rió. Supongo que tendremos una acampada familiar. Se metieron adentro, trabajando juntos para construir un enorme fuerte de mantas en la sala de estar. Alexander y Jake se encargaron de la arquitectura mientras Emma y Tommy reunían almohadas y bocadillos. En 30 minutos, tenían un nido acogedor lo suficientemente grande para los cuatro. Se amontonaron dentro, los niños entre Emma y Alexander, y pusieron una película que ninguno de ellos realmente vio. Tommy se durmió primero, luego Jake. Ambos niños cálidos y seguros entre sus padres. Emma miró a Alexander por encima de sus cabezas y vio su propia alegría reflejada en sus dos ojos. Esto era todo. No el dinero o la mansión o el romance de cuento de hadas. Solo esto, una familia unida, eligiéndose mutuamente cada día. ¿Feliz?, susurró Alexander. Tan feliz, susurró Emma de vuelta. Más feliz de lo que pensé que volvería a ser. Alexander extendió la mano por encima de los niños dormidos para tomar la suya. Gracias por ser mi milagro. Gracias por encontrarme, dijo Emma. Afuera, la nieve comenzó a caer, la primera nevada de la temporada. Emma la observó por la ventana, recordando esa tormenta que había traído a Jake y Tommy a su puerta, que lo había iniciado todo. Había estado tan sola entonces, trabajando en un restaurante y soñando con algún día tener una familia. Y ahora aquí estaba, rodeada de amor, viviendo una vida mejor que cualquier sueño. La película seguía, sin ser vista. Emma cerró los ojos, sintiendo el calor de su familia a su alrededor, y sonrió. Lo que viniera después, y sabía que habría desafíos, siempre lo sabía. Lo enfrentarían juntos, como familia, como compañeros, como personas que se habían elegido mutuamente contra todo pronóstico y se negaron a soltarse. Ese era el verdadero final feliz, no el dinero o la mansión o la propuesta dramática. Solo este momento tranquilo, todos juntos, a salvo y cálidos y en casa. Emma apretó la mano de Alexander, sintió que él le devolvía el apretón y se dejó llevar hacia el sueño. Había salvado a dos niños de una tormenta de nieve. Ellos la habían salvado a ella de vuelta. Y Alexander les había dado a todos una familia, una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. A veces las mejores historias de amor no tenían sentido en el papel. A veces eran desordenadas y rápidas y completamente locas. Pero cuando eran las correctas, valían todo. Emma Hunt se durmió, rodeada de su familia, la nieve cayendo suavemente afuera, una sonrisa en su rostro y paz en su corazón. Finalmente había encontrado su lugar y nunca lo soltaría.